Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, viernes 5 de junio, cuando por la gracia de Dios estamos con la vida dispuesta para servir a nuestro Dios y a nuestros prójimos. De esta manera, como lo hacemos cada día, compartiendo los estudios de la lección de escuela sabática. Estamos en pleno Congreso de la Verdad Presente en la Iglesia de Evangelio Eterno en West Palm Beach, Florida. Esta noche estamos otra vez juntándonos para estudiar juntos la palabra de Dios. Les invito a que se conecten en vivo, que sigan la transmisión por medio de nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, mañana sábado también, que sigan la transmisión. Este es un Congreso de la Verdad Presente que hace la Iglesia del Evangelio Eterno West Palm Beach en el mes de junio y el otro que lo hace en el mes de diciembre. Este comenzó desde el miércoles y su servidor ya tuvo el privilegio de predicar, así que les invitamos para que no se pierdan la bendición hoy. Mañana también predicaré a la hora de la lección de escuela sabática, ya que hay otro orador en inglés que predicará en el culto divino, con traducción al español, por supuesto. Hermanos y hermanas, donde quiera se encuentren, en Miami, en las áreas relativamente cercanas a West Palm Beach o cierre de esta ciudad, les invitamos para que vengan esta noche a partir de las 7:30 a buscar la presencia de Dios en las horas sagradas que ya se están acercando, como son las del Santo Sábado. También quiero que Cristal Herrera nos dé los versículos de hoy viernes y de mañana sábado para completar la semana. Adelante, Cristal. El versículo de hoy, viernes 5 de junio, se encuentra en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, y dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Repito, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bendiciones. El versículo de hoy, sábado 6 de junio, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Repito, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Feliz sábado y bendiciones. Después de haber escuchado esos versículos, no quiero dejar de también darles las gracias por haber respondido a la invitación que cada día les hice de apoyar la obra de Dios en este ministerio. Hoy no es la excepción. Ahí está en la pantalla las formas de cómo usted puede este día o mañana sábado enviar diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan seguir adelante con la proclamación del mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 6 canales de televisión que están rentados, en la radio y también con la atención gratuita a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle cómo desde cualquier parte del mundo usted puede unirse a nosotros. Como aquí en Estados Unidos lo puede enviar, inclusive por la aplicación Cele, o llamar en el instante y darlo de su tarjeta de débito o crédito. Cómo enviarlo por correo, incluso por PayPal. Cómo puede desde afuera de los Estados Unidos enviarlo por Western Union, MoneyGram o RIA. Gracias, hermanos, a los que hoy se unan a nosotros. Quiero invitar también para que mañana no se pierdan la bendición de asistir a los servicios que la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles estará realizando en las diferentes localidades donde tenemos presencia, como son las ciudades de San Antonio, Texas, Austin, Texas, la capital del estado, y por supuesto, la gran metrópoli de Houston. Ahí tenemos nuestra iglesia Advenimiento. Y tenemos la iglesia de nuestro sanatorio, la de Shepherd, Texas, a la cual también les invitamos a que vengan los que iban en Cleveland, Cold Spring,
Livingston y los pueblos de alrededor de Shepherd. Esta invitación también la hacemos para que visiten la iglesia Advenimiento de Rosk, si vive allá por Tyler, si vive por Jacksonville. No deje de venir mañana al servicio de oración, de adoración a nuestro Dios. Y así les invitamos para que visiten la iglesia de Corsicana, la de Fort Worth y la iglesia central de Irving, Texas, que siempre abre sus puertas también el día de mañana para recibirles a todos. Pero tenemos dos iglesias fuera de aquí, del estado de Texas. Una en Ecuador, allá en la ciudad conocida como La Celica, en Pedro Vicente Maldonado. Si usted vive cerca de esa ciudad, La Celica, no deje de visitar la iglesia de la verdad presente que está allí también. Comuníquese con nosotros para darle más detalles y pueda usted visitar la iglesia allí en Ecuador. Repito, en la ciudad de La Celica, en Pedro Vicente Maldonado. Y la otra congregación que recién se está abriendo en Seven Springs, North Carolina. También estamos invitando a los que iban allá por Monte Olivo, los pueblos de alrededor de Seven Springs, a que lleguen mañana a adorar a nuestro Dios. Ahí los hermanos, aunque son pocos en número, le darán una cordial bienvenida y se sentirá bien adorando a Dios con ellos. Esa es la iglesia Advenimiento que tenemos en Norte Carolina, en Seven Springs. Les esperamos. Y ahora vamos al resumen con las preguntas de repaso personal, que hoy voy a realizarlas con mi esposa María Elena, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad que me da. La verdad estoy muy contenta, agradecida con el Señor de estar aquí y darles la bienvenida nuevamente a este repaso de la lección de escuela sabática en este día viernes. Esperamos que al estudiar la palabra podamos ser edificados y fundamentados en esa palabra y que esa palabra nos aumente nuestra fe y nos prepare para todos estos eventos finales. Sean todos muy bienvenidos. Ahora les invito a que oremos. Querido y eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos agradecidos por este nuevo día. Gracias, Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque podemos estar aquí ya listos para estudiar su palabra. Pido una bendición especial para todos los que se van a conectar, Señor, para estudiar. Que sea usted nuestro maestro, Padre Santo. Ayúdanos para que su palabra pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y estar listos para todos estos eventos que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos que su Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestros corazones. Le suplico, Padre, una bendición especial por todos los que se conecten y que podamos, Señor, compartir esta palabra a todas las demás personas, Señor, para que ellos puedan también conocer esas bendiciones grandes de las que nosotros conocemos de su palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Después de haber tenido esta lección tan interesante y haberla estudiado como es la bestia y la marca, hermanos, creo que hay preguntas de repaso personal que deben ser contestadas, como la primera que tiene aquí el folleto para este día viernes. María Elena, ¿cómo algunas características de las bestias de Daniel 7 pasaron a Roma? Bueno, queridos hermanos, la primera característica es que Roma heredó el orgullo y la exaltación propia de Babilonia. Babilonia se caracterizó por la arrogancia y la autosuficiencia. ¿Se recuerdan ustedes cuando el rey Nabucodonosor dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? De manera semejante, hermanos, el cuerno pequeño de Daniel 7 habla grandes cosas y palabras de arrogancia contra Dios. La exaltación humana por encima de la autoridad divina se convirtió en una característica prominente del sistema romano apostatado. La segunda característica es que Roma heredó la intolerancia religiosa de Medo-Persia. En los días de Medo-Persia, leyes religiosas obligatorias fueron utilizadas para perseguir a los fieles de Dios, como ocurrió con Daniel en el foso de los leones. La profecía declara que el cuerno pequeño quebrantará a los santos del Altísimo.
Durante siglos el poder romano religioso persiguió a quienes procuraban seguir la palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas. Así la unión de autoridad civil y religiosa que se vio en Persia reapareció en Roma. La tercera característica es que Roma heredó elementos culturales y filosóficos de Grecia. Grecia difundió su filosofía, su pensamiento humano y sus tradiciones por gran parte del mundo conocido. Cuando Roma conquistó Grecia, también absorbió gran parte de su cultura y muchas ideas filosóficas griegas influyeron posteriormente en el pensamiento religioso de la época. De esta manera, conceptos humanos llegaron a mezclarse con enseñanzas que debían basarse únicamente en las escrituras. Y la cuarta característica es que Roma reunió las características de todas las bestias anteriores. Un detalle interesante que encontramos en Apocalipsis 13:2 nos dice, Apocalipsis 13:2 nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, aquí esta bestia descrita por Juan tiene características de leopardo, oso y león, precisamente las bestias de Daniel 7. Esto indica que el poder representado allí reúne rasgos de los imperios anteriores. Satanás utilizó los mismos principios de orgullo, de persecución, de engaño y rebelión contra Dios que habían estado presentes en Babilonia, Persia y Grecia, concentrándoles en un sistema romano. Entonces, hermanos, esta profecía nos enseña que los métodos de Satanás cambian de apariencia, pero no de propósito. A través de los siglos ha procurado reemplazar la autoridad de Dios por la autoridad humana, sustituir la verdad de la tradición y perseguir a quienes permanecen fieles a la palabra de Dios. Sin embargo, Daniel también recibió una maravillosa promesa, que la encontramos en Daniel 7:26 y nos dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Hermanos, todos los poderes humanos son temporales, pero el reino de Cristo es eterno. La invitación para nosotros hoy es permanecer fieles a Dios, estudiar su palabra y seguir a Jesús sin comprometer la verdad. Hay un párrafo en el Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 3, nos dice que el papado reunió en sí mismo las características del paganismo y del cristianismo apóstata. El dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. Las características de Babilonia, Medo-Persia y Grecia pasaron a Roma porque ese imperio absorbió sus territorios, sistemas y principios de gobierno. Pero la profecía también revela que por encima de todos los reinos humanos, Cristo establecerá un reino eterno de justicia. Por eso nuestra seguridad no está en los poderes de este mundo, sino en el Rey de Reyes que muy pronto vendrá. Daniel 7:18 nos dice, los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, pastor, siguiendo con las preguntas, pastor, resume las diferentes formas en que los 1260 años de supremacía papal son presentados en esta lección. Bueno, la profecía de los 1260 años aparece repetidamente en Daniel y Apocalipsis bajo diferentes expresiones simbólicas, pero todas apuntan al mismo periodo profético, el tiempo de supremacía y persecución del poder papal durante la Edad Media. A eso siempre llega esos periodos de tiempo. Proféticamente se entiende desde el año 538 a 1798 después de Cristo, cuando el papado recibió la herida mortal mencionada en Apocalipsis 13. Estas son las diferentes maneras en que Dios presenta este mismo periodo.
En Daniel 7:25, en Daniel 12:7 y en Apocalipsis 12:14 se presenta ese periodo como tiempo en singular, tiempos en plural y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Un tiempo en profecía equivale a un año profético. Tiempos equivale a 2 años, porque es plural, tiempos. Y medio tiempo equivale a medio año. En total son 3 años y medio proféticos. Pero en profecía un año profético es igual a 360 días. De manera que 3 años y medio equivalen a 1260 días proféticos. Aplicándole el principio de día por año, según Números 14, 34 y Ezequiel 4:6, vienen a ser 1260 años literales. Dios, ¿qué estaba anunciando con estos periodos de tiempo? Sin duda que habría un largo periodo donde la verdad sería atacada y el pueblo fiel perseguido. Hermanos, aunque el error parezca dominar por mucho tiempo, Dios ya había puesto límite al poder de la apostasía. El enemigo no gobierna eternamente. La profecía tiene reloj. El juicio celestial ya tenía marcado el fin de ese sistema. Pero también es vertido ese periodo de tiempo como 42 meses en Apocalipsis. En Apocalipsis 11:2, en Apocalipsis 13:5, ahí se presenta el mismo periodo de tiempo de 1260 días o tiempo, la mitad de un tiempo. Hermanos, ahí se vierte como 42 meses. Pero 42 meses por 30 días equivale a los mismos 1260 días proféticos, que vendrían a ser 1260 años. Aquí el énfasis, hermanos, es el dominio político religioso que tendría la bestia. La unión entre religión y poder civil, hermanos, siempre termina persiguiendo la conciencia. Y durante esos 42 meses simbólicos se intentó cambiar los tiempos y la ley, se persiguió a los fieles, se exaltó la tradición humana por encima de la escritura. Pero el mensaje profético enseña que Cristo nunca perdió su iglesia. Aunque el sistema dominara externamente, Dios preservó un remanente. La otra manera de vertir el mismo periodo de tiempo es, así como se oye, 1260 días. Mire, uno es tiempos y la mitad de un tiempo que equivale a 3 años y medio, que viene a ser 1260 días. El otro es 42 meses, que igualmente multiplicado por 30 le viene a dar 1260 días. Y ahora este otro, 1260 días, que en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6 aparece. Hermanos, es el mismo periodo. 1260 días aquí son proféticos y equivalen a 1260 años literales. De manera, hermanos y hermanas, que nosotros miramos que en Apocalipsis 12, la mujer, o sea, la iglesia fiel, huye al desierto durante ese tiempo de 1260 años. Dios cuidó a su pueblo aún en los periodos más oscuros de la historia. La iglesia visible podía estar corrompida, hermanos, pero la verdadera iglesia, esa sobrevivió. ¿En dónde? En cuevas, en montañas, en grupos pequeños, en creyentes fieles que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos da una lección grande, hermanos, poderosa. Y es que la fidelidad no depende de popularidad ni de mayoría. Las 3 expresiones hablan del mismo periodo. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. 42 meses, 1260 días. 1260 días, 1260 años. Dios está repitiendo el periodo de distintas maneras para que nadie pase por alto su importancia profética. Para cerrar, quiero decirles que los 1260 años no son solo historia, son advertencia. La misma unión entre religión, política, coerción y persecución, Apocalipsis 13 dice que nos espera a la vuelta de la esquina. Se volverá a manifestar en ese conflicto final. Por eso, hermanos y hermanas, el estudio de los 1260 años no es simple cronología profética. Es un llamado a permanecer fieles
a defender la conciencia, a guardar los mandamientos de Dios y no ceder cuando el mundo religioso presione por conformarse. Así que este día es un buen día para preguntarnos si vamos a ser fieles cuando se vuelva a levantar el mismo espíritu de intolerancia religiosa que se levantó en los 1260 años durante la Edad Media. ¿Seremos fieles nosotros? Eso es lo importante. Pero María Elena, continuando con estas preguntas, ¿por qué la herida mortal no resultó en la muerte de la bestia? Bueno, la profecía de Apocalipsis 13 nos muestra un momento decisivo en la historia. Juan vio una bestia que recibió una herida mortal, pero sorprendentemente no murió. En lugar de desaparecer para siempre, la herida fue sanada y el mundo volvió a admirarla. Al mismo tiempo, Dios mostró el surgimiento de otro poder político que tendría un papel importante en los acontecimientos finales. Esta profecía, hermanos, nos enseña que Dios conoce el futuro y dirige la historia según su propósito. La herida mortal fue definitiva. Leamos que nos dice Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La historia mortal parecía definitiva. Si alguno va en cautividad, dice aquí el versículo. Los intérpretes historicistas entienden que esta profecía encontró su cumplimiento en el año de 1798, cuando el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI. Con ello terminó temporalmente el dominio político que el papado había ejercido durante siglos. Parecía el fin de aquel poder. La influencia política y religiosa que había dominado Europa recibió un golpe que parecía irreversible. Pero ¿por qué la herida mortal no produjo la muerte definitiva? Esa respuesta la encontramos en Apocalipsis 13:3. Mire lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía no anunciaba la destrucción total del sistema, sino una interrupción temporal de su poder. Con el paso del tiempo, la influencia religiosa, diplomática y moral del papado volvió a crecer gradualmente hasta recuperar una posición destacada en los asuntos mundiales. Dios permitió que Juan viera este proceso para que sus hijos no fueran sorprendidos. Lo que parecía una derrota definitiva sería seguido por una restauración de influencia. La lección espiritual es clara. Los poderes humanos pueden cambiar de forma, pero los principios detrás del conflicto entre la verdad y el error continúan hasta el fin. Por eso nuestra confianza debe estar en Cristo y no en estas instituciones terrenales. ¿Qué nuevo poder surge cuando la primera bestia recibe la herida? Bueno, inmediatamente después de describir la herida mortal, Juan escribe en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Según la interpretación histórica, sostenida por muchos comentaristas protestantes y adventistas, esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de América. Entonces, aquí veamos algunas características. En primer lugar, surge alrededor del tiempo de la herida mortal a fines del siglo XVIII. En segundo, sube de la tierra, en contraste con los pueblos densamente poblados representados por las aguas. En tercer lugar, tiene apariencia de cordero, símbolo de juventud,
mansedumbre y libertad. Y en cuarto lugar, posee 2 cuernos sin coronas, entendidos comúnmente como los principios de libertad civil y libertad religiosa. Este poder comenzó con ideas nobles y de libertad, convirtiéndose en un refugio para quienes buscaban adorar a Dios según su conciencia. Pero tenemos una cuarta advertencia para el tiempo final. La profecía también indica que esta bestia finalmente hablará como dragón, es decir, llegaría un momento cuando ejercerá poder de manera contraria a los principios de libertad de los cuales surgió. El mensaje para el pueblo de Dios es permanecer fiel a las escrituras sin importar las presiones religiosas o políticas que puedan surgir. En conclusión, la herida mortal no resultó en la muerte definitiva de la bestia, porque Dios había revelado que su influencia sería restaurada y que su herida mortal iba a ser sanada. Mientras ese poder experimentaba su declive temporal, surgía otro poder representado por la bestia que sube de la tierra, identificada por muchos intérpretes historicistas como los Estados Unidos, ya lo dijimos. Pero el centro de esta profecía no es el poder de los hombres, sino la soberanía de Dios. Los reinos pasan, los gobiernos cambian, pero Cristo sigue gobernando. Hay una cita muy interesante en el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, en la página 35, que nos dice: cuando la primera bestia estaba perdiendo su poder, el profeta vio surgir otro poder, el surgimiento de esta nación y su crecimiento hacia la grandeza parecen no tener paralelo en la historia. Hoy, hermanos, el llamado es que se nos invita a edificar nuestra fe sobre la palabra de Dios. Los acontecimientos proféticos se cumplen exactamente como fueron anunciados. Y eso nos recuerda que la venida de Cristo ya está muy cerca. Permanezcamos, hermanos, fieles al Cordero, porque su reino jamás recibirá una herida ni tendrá fin. Pero continuando, pastor, con las preguntas, ¿qué rasgos únicos de los Estados Unidos fueron representados por los cuernos de cordero? La segunda bestia de Apocalipsis 13:11 es descrita de la siguiente manera. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los cuernos de cordero aquí representan las características iniciales distintivas de la nación identificada proféticamente como los Estados Unidos. A diferencia de las bestias anteriores de Daniel 7 que surgieron entre guerras y conquistas, esta nación surge de la tierra, simbolizando un territorio relativamente despoblado y con menos agitación política. Los 2 cuernos sin coronas representan 2 principios fundamentales sobre los cuales fue edificada la nación americana. Uno es la libertad civil y el otro es la libertad religiosa. Cuando hablamos de la libertad civil, esta se representa por el republicanismo. Significa gobierno sin monarquía, rechazo del poder absoluto de reyes, derechos constitucionales, libertad individual. En otras palabras, hermanos, Dios permitió el levantamiento de una nación donde la conciencia pudiera respirar libremente después de siglos de persecución papal durante los 1260 años. Muchos huyeron de Europa buscando libertad para adorar a Dios, conforme a la Biblia, en los Estados Unidos. Pero el otro cuerno, el de la libertad religiosa, este está representado por el protestantismo. La separación entre iglesia y Estado fue uno de los rasgos más distintivos de los Estados Unidos en sus comienzos. La nación nació defendiendo libertad de culto, libertad de conciencia, ausencia de una religión estatal obligatoria. Los cuernos de cordero simbolizan mansedumbre, juventud y apariencia cristiana, y parecía una nación basada en principios bíblicos y libertad. Pero ahora viene el contraste profético, porque dice que algo extraño ocurre en esta bestia semejante a un cordero, y es que habla como dragón. Aquí la profecía está anunciando un cambio que ocurriría en los Estados Unidos. Aunque comenzó como cordero, aquí
se ve que va a terminar usando coerción. Hablará con autoridad perseguidora y ejercerá presión religiosa y política, porque el dragón en Apocalipsis representa todo eso, poder perseguidor inspirado por Satanás. La gran tragedia profética, hermanos, no es que una nación pagana persiga. La tragedia es que una nación fundada sobre libertad religiosa termine restringiendo la conciencia. Por eso Apocalipsis 13 muestra unión entre religión y poder civil, imposición de adoración, presión económica y finalmente persecución. Los cuernos de cordero muestran cómo comenzó. La voz de dragón muestra en qué se convertirá cuando abandone sus principios originales. Esto, hermano, es una advertencia para todos, porque una persona puede parecer cordero, hablar de Cristo, defender la verdad, tener apariencia religiosa, pero terminar hablando como dragón cuando abandone el carácter de Cristo. De manera que esta mañana Dios no solo está buscando una apariencia de cordero, está buscando un corazón transformado por el cordero. Hermanos, estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va, dice la Biblia, y de eso debemos ser nosotros. Pero para cerrar, María Elena, la gente que hoy adora en domingo, ¿tienen ya la marca de la bestia? Según la comprensión histórica adventista de las profecías de Daniel y Apocalipsis, las personas que hoy adoran a Dios el domingo no reciben automáticamente la marca de la bestia. Nos dice en el libro Maranata, El Señor viene, en la página 174.5, que cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Entonces, hermanos, la enseñanza adventista sostiene que la marca de la bestia será recibida cuando, en primer lugar, la cuestión del verdadero día de adoración sea claramente presentada al mundo. En segundo lugar, cuando las personas comprendan el conflicto entre el mandamiento de Dios y el mandamiento humano. Y en tercer lugar, aún en ese conocimiento, elijan conscientemente obedecer la autoridad humana en lugar de la autoridad divina. Es por eso que muchos cristianos sinceros que guardan el domingo aman profundamente a Cristo y procuran seguirlo según el conocimiento que tienen de Dios. Por eso Dios mira el corazón y la fidelidad a la luz recibida. El libro de Hechos, capítulo 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Juan 10:16 muestra que Dios tiene hijos fieles en diferentes comunidades cristianas. Nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo atraer. Entonces, queridos hermanos, la pregunta más importante no es ¿quién tiene hoy la marca de la bestia?, sino ¿estoy dispuesto a seguir la verdad de Dios cuando Él me muestra su palabra? El llamado de Dios para cada creyente es escudriñar las Escrituras, buscar la guía del Espíritu Santo y seguir a Cristo con una conciencia sincera y obediente.
Por eso el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17 nos dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Debemos, hermanos, nosotros de dejarnos guiar por la palabra de Dios para que no seamos engañados, sino que para que hagamos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Y así, hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Queremos darle gracias a Dios por habernos enseñado tantas cosas y vamos a orar para agradecérselo. Te damos gracias, Padre, porque en esta lección sobre la bestia y su marca hemos aprendido tantas cosas que sin duda estamos preparados para ese acontecimiento en cuanto a lo que debemos hacer desde ya, como es elegir seguir al Cordero, pase lo que pase, ser fieles al Cordero de Dios que es Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, para que cuando esa marca sea impuesta, nosotros no la recibamos, sino que permanezcamos leales a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada